Es una enredadera como una cornetita roja que crece arriba de los árboles. Bueno, esa ayahuasca, si no hubiera picaflores, no podría reproducirse porque solamente la polinizan los picaflores. En ese caso no hay abejas que la polinizan, como tiene un tubo largo y néctar en el fondo, las abejas no pueden entrar a polinizar, solo los picaflores la polinizan. Así que es una planta que depende de los picaflores. Después hay otras especies de pájaros que son sembradores de semillas. Son los que hacen que comiendo las semillas de algún árbol o de algún arbusto, después las desperdigan por el resto del monte. Algunas de esas pueden ser, por ejemplo, la charata. La charata, que es una pava de monte que a veces como una gallina, un poquito más chica que una gallina, pero bueno, la gente a veces la come porque inclusive se reproduce muy bien en el monte. Y para el que no tiene otra fuente de alimento, bueno, la charata, aunque la cacen, si no la cazan mucho, se recupera bien. Así que se puede usar, digamos, y tradicionalmente se usaba como alimento. La charata, al comer la semilla y después andar caminando, va defecando y va dejando esas semillas en condiciones de germinar. No las pulveriza las semillas, no las rompe. Y muchas plantas dependen de aves como las charatas o los chalchaleros, los que llamamos zorzales, esos que tienen, hay uno que tiene el pecho rojo y otro el pecho blanco. Esos dos zorzales también no trituran las semillas cuando las tragan, sino que cuando defecan, cuando hacen caca, las van dejando enteritas y esas semillas inclusive están con abono de la propia caca de los pájaros y están en condiciones de germinar. Así que de alguna manera hay aves como estas que les comento que son sembradoras. Hay otras aves que lo que hacen es partir las semillas, que comen semillas. Y en ese caso lo que hacen, matan las semillas y no actúan como sembradores. Por ejemplo, seguro conocen al pepitero o pico hueso, le dicen, o no sé si tiene otro nombre acá, que tiene como un antifaz negro, blanco acá y el pico de color anaranjado fuerte, un pico grueso. Ese pico grueso le sirve para romper las semillas. Sí, acá también es conocido como Pepitero. Así que bueno, tenemos aves que también comen semillas, no son sembradores. Y tenemos otros pajaritos que son insectívoros, que comen muchísimos bichitos y que hacen, por ejemplo, que los bichos no abunden demasiado y no sean perjudiciales o para las plantas, porque algunos bichos comen muchas plantas y pueden ser perjudiciales, por ejemplo algunas orugas que comen, o inclusive mosquitos. Hay distintos tipos de aves insectívoras. Se alimentan fundamentalmente de insectos y bueno, y cumplen esa función. Y tenemos otras especies de aves que ustedes seguro conocen, que son las rapaces. Aves como el carancho mismo, o el chimango, o algún aguilucho, algún gavilán, que son como el águila solitaria. El águila solitaria es una de las rapaces más grandes que tenemos en la zona. Hay algunas de estas rapaces que comen un poco de todo. El carancho puede comer carroña también, como los cuervos, como los jotes que comen animales muertos. Y de alguna manera cumplen la función de cuando se muere algún bicho, lo limpian rápido y entonces no se reproducen algunas enfermedades que se pueden reproducir en los cadáveres de los bichos podridos. Así que cuando uno ve los cuervos negros, los jotes que le decimos, y que están limpiando un animal muerto, en realidad son como si fueran los basureros de la naturaleza. Ellos están sacando esa basura, digamos, que podría contaminar rápido, se la comen en realidad, la disponen y evitan un poco de contaminación. Y otras rapaces ya son especialistas en capturar algunas otras cosas. Hay algunos aguiluchos o lechuzas, por ejemplo, que comen muchos ratones y hacen que las poblaciones de ratones no haya demasiado, porque ellos los están controlando. Si hay muchos ratones, los aguiluchos comen un poco más fácil los cazan y controlan que no haya muchos ratones. Y ustedes saben, los ratones, por un lado, si son ratones medio de caseros así, comen la comida o el grano o los fideos, es decir, se meten en las casas. Y hay enfermedades que tienen que ver con los ratones. Ustedes conocen seguro el caso del hantavirus. Cuando hay muchos ratones, de determinados tipos de ratones, esta enfermedad abunda y es como una gripe muy fuerte y puede llegar a ser mortal.
las rapaces controlan a los ratones, entonces en general esta enfermedad es bastante rara, es poco común, porque hay pocos ratones controlados por ejemplo, por las rapaces. Hay algunas rapaces especiales, como por ejemplo el águila coronada, que es una de las águilas más grandes y necesita, como es un bicho grande, necesita territorios muy amplios para volar. El águila coronada le gusta lugares de bosques, pero también que haya algo de pastizal. No vive solo en los bosques densos, sino tiene que haber el bosque y algún claro, o los caños con pastizales, porque le gusta mucho cazar en esos lugares. Y el águila esta se alimenta mucho de quirquinchos, de algunos otros ratones y eventualmente de otros pájaros, de palomas o charatas mismas. Y es un águila que hace parejas así. Estas águilas crían generalmente una pareja, hace nido cada 3 años, no hacen todos los años, salvo que el nido del año anterior no le haya funcionado, no haya ido bien y entonces vuelve a hacer. Pero si tiene pichones y saca pichones, en general suele poner 3 huevos. Los pichones nace primero uno, digamos, porque ustedes vieron cómo son las gallinas que ponen un huevo por día. Si las gallinas, por ejemplo, si los huevos tuvieran galladura y se pusieran a incubar enseguida que ponen el primer huevo, el huevo que primero pusieron sería el que primero nace, porque incuban 21 días. Bueno, las gallinas ¿qué hacen? Ponen todos los huevos y después se ponen a incubar, es decir que los huevos largan todos juntos y después los pichones nacen casi todos en el mismo día, entonces son todos parejitos. Estas águilas no, estas águilas suelen poner 3 huevos y se ponen a incubar cuando se pusieron el primer huevo. Entonces nace primero un pichón, al día siguiente o al otro día otro pichón y dentro de 2 días otro pichón. Entonces los pichones tienen distinto tamaño. Hay un pichón grande y hay un pichón más chiquito. Y uno dice, ¿por qué estos bichos harán eso, no? ¿Por qué ponen un huevo y nace con tanta diferencia? El pichón más grande, cuando traen comida, es el que más gasuso ahí va y se come toda la comida. Entonces el pichón más grande tiende a crecer más. Y el pichón más chiquito, a veces, si hay poca comida, se muere. No le alcanza la comida y se muere. Y uno dice, uy, qué cruel, qué problema. Y en realidad, bueno, en la naturaleza es así a veces, pero tiene un sentido eso. Ustedes imagínense que los 3 pichones nacen parejitos el mismo día y se pelean todos por la comida. Y hay muy poca comida ese año, porque no sé, fue un año muy seco y los padres pueden cazar muy poco. Y ellos se gastan energía entre ellos peleándose por la comida. Gastan tanta energía que la poca comida que no le alcanza para ninguno de los 3 y se morirían los 3. En cambio, si hay uno más grande, uno mediano y uno más chico, si hay mucha comida, viven los 3. Si hay, porque alcanza para todos. Si hay menos comida, muere el más chiquito. Y si ese año no hay casi nada de comida, y bueno, sobrevive el que nació primero, que es el más gasuso, el que más le agarra la comida. Entonces eso que uno dice, uy, qué cruel, en realidad es una estrategia para que por lo menos un pichón puedan sacar adelante. Y hasta si sacan un pichón adelante, lo cuidan todo un año. El pichón vuela debe ser como a los 2 meses, casi 3 meses, que el pichoncito se crece y es capaz de volar. Pero vuela, pero después no sabe mucho qué hacer ese pichón. Y necesita que los padres le enseñen a cazar. Las águilas estas, por lo menos al pichón grande, que le decimos joven o juvenil, lo van educando, le van enseñando a cazar por lo menos durante 1 año y medio. Así que las águilas no se pueden, si tienen un pichón, no se pueden poner a criar al año siguiente, porque tienen que criar ese pichón, si lo largan así, no le enseñan a cazar y el pichón no aprende a cazar y puede terminar muriéndose. Entonces le dedican tiempo para que él vaya aprendiendo a cazar. Y recién a los 2 años y medio ese pichón se libera y es capaz de hacer su vida. Y 1 año más recién puede empezar a criar. Es decir, a los 4 años puede recién empezar a criar. Y uno dice, uy, pueden llegar a tener un pichón cada 3 años capaz. Y uno dice, eso es muy poco, todos los años no se renueva la población. Lo que tiene bueno es que estas águilas pueden llegar a vivir mucho tiempo. Se supone que más de 40 años en libertad, algunos dicen que podrían llegar a los 70 años. Entonces,
contener a lo largo de 40 años 4 o 5 pichones que sobrevivieron, en realidad están repoblando la especie, no hace falta que tengan todos los árboles. Hay otros pájaros como el cardenal que pero no sabíamos eso nosotros de la águila coronada. Realmente que nosotros el año pasado presentamos nuestro proyecto sobre la águila coronada, pero no sabíamos nosotros que cada 3 años recién ellos claro, iban a... sacan un pichón Sí, o una nidada viable. Por eso es un ave que tiene problemas de conservación. Imagínense que uno mata a un adulto que por ahí tiene 30 años y que pudo producir un solo pichón en su vida. Y en realidad uno está matando, encima son raras, son escasas, y está matando justo a un reproductor que sabía cómo reproducir y todo, y la pareja queda sola, no se empareja durante varios años más porque son bastante particulares, ellos tienen que elegir muy bien a la pareja. Primero le cuesta encontrar otra águila porque hay pocas, después encuentra pero por ahí no le gusta para emparejarse y van criando menos y así desaparecen. Por eso es una de las especies, digamos, que se considera en peligro de desaparecer, en peligro de extinción, y se generan programas para tratar de cuidarla porque cada una de esas águilas es importante, ¿no? Son muy poquitas. Sí, justamente el año pasado, ¿no? Se venían tomando todo un poco lo que es de nuestra zona, como sobre el águila coronada. ¿Por qué importancia? Dice, sí, pero no. Ahora ellos escuchan bien. ¿Por qué? Eso que sí, La verdad es que nosotros lo investigamos todo a la águila coronada, pero no lo sabía eso nosotros en la investigación que hacíamos por internet. Recién ahora empieza a haber más información, porque hay por lo menos 2 grupos de gente, uno de La Pampa y uno de más de Córdoba y Santa Fe, que están estudiándola. Claro, porque yo el año pasado y hay más entraba en lo de La información. Pampa, más o menos para sacar información, pero no No estaba había en- mucho. No había mucho mira. tampoco, no. Claro. Pero bueno, esa águila vive en toda la zona chaqueña, llega hasta La Pampa, porque ahí hay, digamos, no es Chaco, pero es lo que llamamos espinal, hay bosques de caldén, no hay quebrachos ahí, pero hay tipo algarrobos. El caldén es un algarrobo que llega hasta esa zona y estas águilas viven también en esos bosques de algarrobos. Así que por eso llega hasta La Pampa. Y para el norte pasa a Paraguay y Bolivia y vive en el Chaco boliviano. Y se mete en un cachito de Brasil, pero no en las selvas, sino en ambientes secos, en ambientes así tipo chaqueños. Así que es una de las especies exclusivas del ambiente chaqueño, ¿no? Y bueno, encima un animal bello, grande, ¿no? Ah, sí, muy bonito. Tiene ese copetito así, muy particular. Y ese silbido, hace como un silbido. Sí. así lo escuché. En parte de Campo Gallo y Monte Quemado se lo ha visto. Ajá. Sí. Bueno, acá en el parque vimos varias veces, y a veces no la vemos, pero le escuchamos el silbido, porque claro, está en el monte, y el monte es una barrera, ¿no? A veces Sí, como sí, que sí. uno no ve, pero están los bichos, y el que la sabe escuchar, digamos, hace unos años hicimos un estudio en el norte del parque, y había una pareja dando vueltas, que generalmente no la veíamos, pero la escuchábamos que andaba dando vueltas. Después, bueno, hay otros pájaros que tienen otras formas. Por ejemplo, el cardenal, las parejas de cardenal pueden llegar a criar hasta 3 veces al año. Es decir, una hembrita de cardenal puede poner, ahora el mes que viene ya pone, cría los pichones, enseguida los saca, puede criar hasta 4 pichones, enseguida los saca, a los 15 días los pichones, o sea, pone y debe incubar más o menos unos 16 días, 17 días, debe ser la incubación del cardenal. Salen los pichones y se crían en menos de un mes. Ya al mes de que nacieron están empezando a volar. Y a la semana que empiezan a volar ya se arreglan por su cuenta. Andan en bandadas, en grupitos, pero no necesitan que los padres los sigan alimentando. Entonces, el cardenal puede volver a criar. Y por ahí en el mes de noviembre, por ahí ya tiene, noviembre, diciembre, una segunda puesta. Y si le fue bien, libera los pichones ya y a fines de febrero, marzo puede criar de vuelta. Así que pueden llegar a criar una pareja de cardenal 3 veces. Y los cardenales no tienen tanto problema que si se murió la pareja. No, el cardenal va y se empareja con otro y cría. No tiene mucho problema. Es más, hay algunos nidos de cardenal, por ejemplo, que las hembras crían solas sus pichones.
Y otros no, está el macho y la hembra criando. Son así, tienen comportamientos menos fijos como el águila, ¿no? Son animales más chiquitos. Otro bicho que es predador también, que es una rapaz, pero es muy especial, es la chuña. La chuña ustedes la conocen con sus patas largas y esos gritos que pega, sobre todo cuando cambia el tiempo. La chuña se especializa en comer un poco de ratones, pero mucho en comer culebras y víboras. Así que donde hay chuñas suelen limpiar de víboras esos lugares, ¿no? Así que es un bicho bastante también particular. Y es un bicho muy interesante porque solo hay dos tipos de chuñas, solo viven en Sudamérica las chuñas y en la zona chaqueña. Una tiene las patas rojas, que vive más en lugares húmedos, la de Salta. Y otra tiene las patas negras, que es la que tenemos acá, que vive bien en el Chaco, en las zonas secas. Y si uno lo mira bien, parecen dinosaurios, ¿no? Como andan y cómo se mueven y en realidad son aves, parientas de aves, que en realidad son posteriores a los dinosaurios, pero hace unos más o menos entre 15 y 6 millones de años, en toda esta zona, hace 15 años empezó a levantarse la cordillera de los Andes, para que sea una idea. Antes no había cordillera de los Andes y se empezó a levantar hace 15 millones de años. En esa época había distintos tipos de chuñas que eran muy comunes. No había acá grandes carnívoros, no había, por ejemplo, no había jaguar, no había pumas, todavía no habían llegado esos animales a esta zona. Y los grandes carnívoros eran estas chuñas. Había algunas que medían casi 2 metros. Y esas tan grandes no volaban. Y lo que hacían era correr y cazaban a los animales a los picotazos. Así que eran de alguna manera como si fueran pequeños dinosaurios que vivieron ya muy lejos de la época de los dinosaurios, pero ya cuando el ambiente de Sudamérica estaba empezando a formarse algo parecido a lo que conocemos ahora. Así que esas chuñas son muy típicas del Chaco, muy especiales, digamos. Y para los que miran aves, ustedes saben que bueno, yo tengo esta larga vista, porque trabajo con aves, miro aves, reconozco las especies y se voy anotando las aves. Pero hay mucha gente que lo está haciendo ahora por turismo. Y esto en especial empezó en Inglaterra, ya hace más de 100 años, y en Estados Unidos. Y ahí hay mucha gente que le gusta salir a turistear así, a pasear o a turistear mirando aves. Y ellos van anotando las especies. Y a veces les gustan las especies que no tienen ellos y que están en otros lugares. Por ejemplo, a Sudamérica vienen mucho a ver las chuñas. Porque son aves, ellos saben la historia de que son como supervivientes de los dinosaurios y son aves muy así interesantes que comen víboras. Y ellos vienen a ver un montón de especies de aves, pero las chuñas, por ejemplo, les llaman mucho la atención porque ellos no las tienen. Es color turquesa, pero empezamos a crear tan grandes, digamos, sabe que tiene aquí alrededor de apareció. Color turquesa. Ese exóticas de acá, digamos, que andan sueltas, en realidad lo que tienen son el gorrión y la paloma esa casera, la paloma que anda aquí. Después no tienen otras exóticas. ¿Cómo se llama? Porque en realidad Ese casi seguro que es un celestino o chohuí le dicen en el litoral. En el ala tiene más turquesa. Sí, pero es precioso. Bueno, muchas aves son. Esa era la diferencia de todo lo demás era El que llamaba la atención. Bueno, ese turquesa debe ser, para mí es el celestino. Es de esta zona. Sí, es de esta zona. Y come mucho, es de los fruteros, come muchas frutitas. Algunas las parte y no germinan y otras las desparrama y sí. Variantes de ese hay otro que es de color rojo, fueguero, que le dicen. No, pero rojo naranja, más grande. El brancita es más chiquito y que es muy común. Y la gente le gusta por los colores y los cambios que tiene. Y bueno, hay mucha variedad de acá, la verdad que es muy Ahora, el interesante. tema de Los loros, sí. y hay muchos que están en cautiverio, que lo tienen en Sí. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, que estén brillosos? Porque el tema de ellos ahora es
loro. Sobre el loro, Sobre bien. el loro, que también así nos informamos en área de internet, que era el... Yo trabajé en un programa con el loro. Sí, ahí vimos que Sí. el proyecto también Elé. Elé quiere decir loro en varias lenguas chaqueñas, digamos. En Guchí, los Guchí le dicen Elé, los Ilagá también y los Tobas del oeste le dicen Elé también. Los churupíes de Salta también le dicen Elé, es como que es un... y tiene leyendas para distintos grupos aborígenes, significa distintas cosas, ¿no? Para los Guchí era un guardián de las frutas, por ejemplo, y en todas sus leyendas en la creación del mundo, el Guchí, era muy interesante porque era uno de los protagonistas, ¿no? Junto con el carancho y otros animales que en realidad personificaban seres míticos, ¿no? Así que era muy interesante. Cuando empezamos a estudiar nosotros el loro, lo que veíamos es que Argentina cazaba loros y los exportaba, y salían como 30.000 por año. Entonces la comunidad internacional estaba, se va a extinguir el loro, porque sacan 30.000 por año. Nosotros empezamos a estudiarlo, yo vivía en Buenos Aires, y por eso me vine a vivir al norte. Después me gustó y me venía a estudiarlo y bueno, me fui quedando, ¿no? Así que sí, culpa del loro. Y lo que veíamos es que, claro, la gente volteaba los palos porque hacen nido en quebrachos muy altos y volteaba los árboles porque subirse allá es difícil. Para, digamos, para alguien que está en medio del cohete o hace deporte o vive en la ciudad, se quiebra un brazo porque se cae de un árbol y bueno, le ponemos un yeso y bueno, un mes y me saco el yeso. Ahora, para una persona del campo que se quiebra un brazo, primero que le queda lejos la asistencia y después que estar un mes con el brazo así, cuando el hombre necesita trabajar, arriar el ganado, sacar miel, achar, con un brazo quebrado esa persona durante un mes prácticamente es como si estuviera, no sé, internado y la familia se queda hasta sin el sustento durante un mes. No, digamos, no es lo mismo la manera de ver las cosas desde la ciudad que en el Chaco. Entonces decía, bueno, pues la gente que son vagos, ¿por qué no se trepan en el árbol? Es difícil treparse y si uno sufre un accidente o una persona de campo no tiene las mismas situaciones y condiciones, entonces obligarlo a que se trepe así, que se ponga en riesgo para... Aparte, ¿cuánto le pagaban por lorito? Yo me acuerdo que en ese tiempo, bueno, ya la moneda era otra, pero en ese tiempo le pagaban como si fuera 3 pesos por loro. Cuando los exportadores lo exportaban a $120. En ese momento, creo que estaba, no me acuerdo bien, pero creo que 3 pesos eran $1. Entonces al hombre de campo le pagaban $1. Venía un acopiador que juntaba de todos los puestos y se lo llevaba. Como le pagaban muy barato, si se quedaba encajado en el campo y bueno, y dejaba los loritos ahí hasta que sacaba el vehículo, pasaban 3 días, se le morían todos los loros. Por ahí tenía, no sé, 100 loros. Se le morían los 100 loros. Pero había pagado 1 peso por loro, así perdía 100 pesos. Después juntaba 30 loros más y recuperaba de sobra los 100 pesos. Si total el que lo exportaba a como $120, serían 360 pesos. Entonces en realidad lo que le pagaban a un hombre de campo valía, digamos, le pagaban digamos, el tipo que exportaba, por lo que le pagaba, exportaba $360 loros, por lo que le pagaba al hombre de campo un loro. Es decir, el loro de exportación valía 360 loros en el campo. Entonces si se morían, y bueno. Entonces lo que vimos que en realidad sí había un problema serio, no solo que se estaba dañando el bosque, porque los loros el loro hablador hace siempre el mismo palo. Y las parejas también, son parejas que en general siempre se emparejan los mismos y hacen en el mismo hueco. Sino que, bueno, le volteaban los palos y ellos también no necesariamente hacen todos los años. Nosotros siempre veíamos que todos los años se ocupaba un hueco, todos los años ocupaba el hueco, empezamos a estudiar los nidos. Y después nos dimos cuenta, porque tienen manchas de colores, que las manchas no eran las mismas. Y no era la misma pareja que ocupaba el hueco.
era otra pareja, pero a los 3 o 4 años volvía la pareja del primer año. Y después una vez vimos que uno de los pichones, que como lo seguíamos, uno de los pichones que había salido era el que vino al 4.º año y ocupó el hueco. Entonces decía, ese pichón nació en ese hueco y después vino y ocupó para criar con otra pareja el mismo hueco. Entonces empezamos a ver que en realidad los huecos eran como si fueran casas de familia en los loros. Y que no los usaba solo una pareja, sino sus hijos y sus descendientes podían usar el mismo hueco. Y todos los años sacaban del hueco, pero no la misma pareja, sino otra pareja, sus hijos por ahí, sacaban de ese hueco. Es como si fuera una casa de familia. Y los huecos que ellos elegían eran huecos especiales, no era cualquier hueco. Y esos huecos no son muy comunes en el hueco. Tienen que ser huecos con determinada profundidad, mirando a un lugar, mirando a un sector, porque ustedes vieron que en verano por ahí llueve muy fuerte. Y si toda la lluvia viene del este y le pega al hueco y entra en el hueco, se ahogan los pichones. Así que ese hueco que mira al este no le servía a los loros. Hay huecos que los ocupan las abejas y ese año no van a poder usarlo. Entonces era muy... Y si uno volteaba todos los años los nidos, se quedaban... ¿Qué tiempo anida eso? ¿Qué tiempo lo...? Ellos se incuban 25 días más o menos. 25 días. Y tarda, depende del lugar, más al norte crían antes, más al sur criaban acá en Santiago del Estero, en la zona de la Salvación, que ahí nosotros teníamos nidos que mirábamos. Los pichones volaban del nido en febrero, a principios de febrero, pero por ejemplo más al norte, y no mucho más, 120 kilómetros al norte, en Formosa, un poquito más, en realidad 200 y algo, volaban para la fiesta, para Navidad. Para la Navidad ya había loro volando. Así que bueno, nosotros vimos por un lado esas dos cosas. Por un lado que la gente del campo, sin quererlo, por una cuestión, volteaba los palos y perjudicaba a los loros, que seguían siendo comunes, pero ya tenían menos lugares donde criar. Y por otro lado no les pagaban nada. Entonces empezamos a pensar si no había alguna manera de que la gente, primero que les paguen mejor los loros, que obtengan mejor ganancia por esos loros, pero que la gente cuide los nidos como si fueran de ellos. En el monte que busque su nido y fueran de ellos. Y empezamos a trabajar con sogas para trepar, empezamos a distribuirle sogas, vimos que la gente de campo era muy hábil para trepar. Algunos empezaron a trepar con lazos de ganado y eran muy hábiles para trepar. Así que con un poquito de facilidad. El tema del lazo es que uno trepan y se atan arriba. Y después que están con el hacha, pues a veces el nido es muy profundo y tiene que hacer un hueco. O sea, tiene que estar el hueco acá y tiene que hacer un hueco acá para sacar el pichón. Antes por ahí lo hacían y lo dejaban destapado y el loro no volvía a nidificar. Pero si lo tapaban bien, le metían un poquito de barro, nosotros hacíamos que le claven una chapa también ahí para que proteja, el loro o la familia de ese loro siempre volvía a criar ahí. Y lo que hacíamos es que en realidad, como le pagaban mucho mejor, no saque todos los loros, que saque el más grande. Porque los loros hacen como el águila, que empiezan a incubar cuando ponen el primer huevo. Y pasa lo mismo, si ese año está muy seco y hay poco alimento, el pichón más chiquito se muere. En general los loros ponen 4 huevos, de los cuales eran en promedio, de los cuales nacen 3 y de los cuales vuelan 2. Eso es más o menos en promedio. Entonces, si sacaban el pichón más grande, el tercer pichón, que en general moría por falta de alimento, recibía más alimento y sobrevivía. Entonces, ese nido iba a producir igual 2 pichones, aún sacando un pichón, que ese, en vez de morirse, lo criaban y lo podían vender. Así que esa era la idea del proyecto y funcionó durante un tiempo muy bien. La gente, porque uno decía ahí, pero el paisano no va a cumplir eso, pero nosotros veníamos, lo controlábamos y le poníamos, hacíamos que nos lleve al nido y cuando sacaba el lorito le poníamos un anillo con un número individual y con ese anillo ese loro entraba a comercialización, era oficial, estaba legal, entraba a comercialización, ese loro valía $30, le daban a la persona del campo, así que ya no era $1 o 3 pesos, sino que eran $30 y se seguía exportando a $120. Lo interesante era que
El hombre de campo recibía $30. El acopiador recibía $30. El proyecto iba a un fondo para poder hacer los controles y los estudios que quedaban $30. Y el exportador de ganancia recibía $30. Así que en realidad es como que se equilibraba todo el precio. Y bueno, fue muy interesante mientras funcionó ese proyecto. Ustedes vieron que hay una reserva en Chaco que se llama Loro Hablador. Esa reserva, la casita del guardaparque y el sueldo del guardaparque mientras duró el proyecto, lo pagó el proyecto ese, con esos $30, digamos. Con esos $30 Sí. pagó el... Sí, sí. En Santiago lo logramos hacer justo en la zona norte 2 años. Pero después, bueno, hubo unos problemas políticos y ese proyecto lo que tenía que hacer, tenía que controlar muy bien. Y en ese momento bajó el tráfico ilegal y no se volteaban, porque el ilegal no te lo pagaban, no te lo pagaban $1. Ahora, si vos trabajabas bien y te ponían el anillo y todo, sabías que por lorito, o sea, $30. Y en vez de, o sea, te lo daban en pesos, pero era el equivalente a... Y vos sabías que si eras paisano y en vez de juntar 50 loros, sabías que juntabas 5 loros y sacabas mucho más plata, es decir, menos trabajo y mucha más plata. Y la gente cuidaba los nidos. Y era increíble porque íbamos y te mostraban el nido. Este año no hicieron acá, pero yo lo encontré acá, debe ser el mismo. Y la gente, lo seguían. la gente como ellos usaban bien eso, ellos eran los propios guardianes, ellos sacaban un pichón, pero eran los guardianes de los nidos. Y fue muy interesante ese proyecto. Después, bueno, cambió, digamos, un poco la situación política y empezó a desdibujarse ese proyecto y nosotros lo terminamos cortando, digamos, porque ya no había posibilidad de hacer controles. Y para nosotros fue bastante doloroso porque la gente que laburaba bien, de hecho pasamos por el campo y visitamos algunos y la gente sigue cuidándolos. Pero por ella no sacan. Algunos sacan ilegalmente porque volvió a ser un mal negocio, pero bueno, para la persona, a veces desde la ciudad no se entiende cómo vive la gente de campo. Y la gente de campo vive de una manera, no sé, ahora está muy de moda en la ciudad, por ejemplo, la gente que no come carne, porque no quiere que maten los animales. Entonces uno dice, bueno, por un lado, bueno, está bien, si alguien decide que no mate, bueno, es una decisión de él. Pero, a ver, vos no matás un animal y sos vegetariano y comés soja o comés otras cosas. Y en realidad eso, para cultivar soja, voltea monte y sale del monte eso. Hay menos monte. Si hay menos monte hay menos animales, porque los animales que había en ese monte no se pueden apiñar en otro lugar. Entonces indirectamente, aunque comas vegetales, estás produciendo daño a la naturaleza y estás matando indirectamente animales. Entonces, el que quiere ser vegetariano para mí es una decisión y está bárbaro. Que balancee bien su dieta porque para un chico, por ejemplo, que no come proteína animal,